Buenos días. Doble hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién metió la mano en el bolsillo hoy? Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Un poco de frío. Más o menos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Estamos en invierno. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo que tenemos de poder estar juntos en familia. Y bueno, Señor, como siempre te pedimos, Señor, que el mensaje que vamos a compartir, Señor, siempre esté en la base de tu palabra para que el fundamento sea sólido, Dios bueno, y que cada uno de nosotros presentes, de los que estamos aquí, podamos, Señor, recibir, ser receptivos a ellos, Señor, y que podamos no solamente ser receptivos, sino entender el propósito por el cual envías tu palabra, para que podamos conducirnos, Señor, en esa línea que vos, Señor, nos ponés para que nos vaya bien, Señor. Bendice cada persona, Señor, y gracias por aquellos que nos visitan por primera vez. Padre, te pido que tú le bendigas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo quería compartir en esta mañana algo que nos pasa muy seguido, que es cuando muchas veces estamos desmotivados por falta de algo, ¿no? Nosotros como seres humanos siempre tenemos esa ansiedad de querer estar saciados, porque generalmente hay un vacío dentro de las personas, de todos nosotros, que siempre tratamos de llenarla con algo que pensamos que es en algún momento, e incluso nos convencemos de que por X cosas que podamos lograr o lo que sea, es algo que va a saciar nuestro interior. Bueno, una vez después de haberlo obtenido, quizás después que pudimos disfrutarlo o lo pudimos obtener, nos dimos cuenta que no era eso, nos aburrimos y queremos pasar a otro plano, porque nos damos cuenta que eso no es lo que nos sacia, que nos llena dentro, el interior. Entonces, ahí vamos y buscamos otra cosa. Luego quizás nos ponemos como proyecto, como meta, realizar otra cosa para ver si es eso que nos proyectamos que sí va a saciar nuestro interior, y alcanzamos de hecho algunas cosas, y después de un tiempo de tenerlos nos damos cuenta que tampoco es eso. Y así a lo largo de los años muchas veces intentamos sentirnos bien dentro de nosotros, pero bueno, entendemos que por ahí no son las cosas que son las que nos llenan. Podemos hablar, sí, de cosas materiales, a veces podemos hablar de, como recién decía Leo, de, bueno, voy a proponerme a tener hijos, que esto sí me va a cambiar la vida, etcétera, etcétera. Voy a proponerme tener una casa, porque cuando tenga mi casa yo voy a estar más feliz, o voy a estar más contento, y no voy a tener que estar rompiéndome la cabeza, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando obtenemos todas estas cosas que quizás nos ponemos como meta, y pasa un poco de tiempo y entendemos que eso no es lo que tampoco nos llena. Y lamentablemente nosotros como seres humanos todos tenemos ese problema, ¿no? De vivir en esa ansiedad de querer obtener qué es lo que verdaderamente puede saciar el alma, qué es lo que verdaderamente puede saciar nuestro interior. Y yo ayer a la noche estaba leyendo, y dentro de la lectura que estaba agregué unas cosas y me apareció en la mente algo que nosotros quizás muchos de nosotros conocemos, que tiene como prenombre la dopamina, que saben lo que es, ¿no? Es un neurotransmisor que invita al cerebro a que pueda sentir determinados placeres por lo que sea. Y la dopamina es eso que muchas veces a la gente le hace que la persona pueda sentir ese determinado placer, ¿no? No sé, de repente comes algo que te gusta y se produce en tu cabeza, le da la orden a que tu cuerpo sienta ese placer de poder sentir en ese momento, por ahí que estás disfrutando, en este caso hablando de una comida, aquello de decir, qué rico que es eso, y la dopamina, ¿tá?, que hace que podamos sentir eso.
esa saciedad, ¿no? Ese plan de saciedad, de como que, bueno, sí, estamos saciados, pero eso tiene un corto tiempo. Y nosotros en la iglesia generalmente muchas veces nos pasa igual, ¿no? Hay mucha gente que viene a la iglesia y cuando estamos en la alabanza, cuando estamos en la adoración, siente un determinado placer o un poco de paz en su vida, en el momento en el que estamos, cuando estamos en la adoración. Algunos lloran, otros se sienten motivados, otros se sienten emocionados, otros, nos distraen en la iglesia. Y cuando nosotros vivimos por emoción, o vivimos un entusiasmo cuando venimos a la iglesia, yo creo que se genera eso en nuestra vida, ¿no? Ese contenido de dopamina. Pero cuando nos vamos de la iglesia, volvemos nuevamente a necesitar. ¿Por qué? Porque ya experimentamos algo que nos hizo bien. Entonces buscamos nuevamente querer llenar eso. Hay mucha gente que viene a la iglesia y busca sentirse bien. Yo quiero decir algo en esta mañana, que el Evangelio no se trata de sentirse bien. El Evangelio se trata de ser alguien distinto, alguien diferente. Porque el ser alguien diferente es lo que va a marcar una diferencia en tu vida. ¿Qué diferencia? El que no tengas un ciclo de dependencia a lo que recién nosotros nombramos, que es querer sentir ese placentero que te hace ir a buscar a donde sea para poder sentir en tu vida ese punto de placer que recién dijimos que de alguna forma yo en este caso le llamé como la dopamina, ¿no? Sentir algo de ese placer que causa también motivación en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque entendemos que ahí está el placer. Y en la palabra de Dios hay muchos contextos y habla de que hay una cosa, es una fuente, en donde dice que si nosotros bebemos de esa agua, y se refiere a Jesús, no volveremos a tener sed. Y podemos conjugarlo a llevarlo, no volver a tener ansiedad, no volver a tener dificultades para poder sentirnos bien, porque qué difícil que es poder sentirse bien. Siempre las personas, nosotros como seres humanos, estamos necesitando llenar algún vacío que pueda haber en nuestro interior. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? En pocas palabras, como puse acá, la dopamina es un mensajero del placer y saciedad en tu cerebro que se libera cuando haces cosas que te gustan. Eso fue lo que yo anoté para hacerlo breve, sé que hay más cosas. Experimentar algo placentero es bueno. Ahora el punto está cuando ya eso no estimula. ¿Qué pasa? Cuando eso ya no estimula, cuando buscamos y no hay una estimulación. No hay algo que me diga, si voy acá nuevamente, esto es lo que va a saciar la necesidad que yo tenga. No, es como dije hace un rato, hay cosas que nosotros nos proponemos como metas y después que las alcanzamos ya no está ese punto de placer, no está ese punto en donde, como dije acá recién, nos estimula. ¿Qué pasa cuando ya no te estimula? Viste que hay mucha gente que se bajonea, se pincha, o quizá busca en otros lugares que no son los convenientes. ¿Amén? Y se termina convirtiendo, que justamente era lo que estaba hablando yo ayer con mi mujer, se termina convirtiendo en un ciclo de dependencia. Y cuando uno se termina convirtiendo en un ciclo de dependencia a poder experimentar determinados placeres en la vida, una bendición, ¿no? Qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Queda preso de esa situación. ¿Alguien escucha bien? Sí. Bueno, no vamos a darle mucha importancia. Pero quiero decir algo.
Eso simplemente que muchas veces buscamos un placer que es efímero, que es momentáneo. Es un placer que por ahí hoy lo tenemos y en un ratito o en un día o dos desaparece. Y ahí volvemos nuevamente a reincidir en buscar ese placer momentáneo. Gloria a Jesús. En 1 Juan, en la carta de Juan, capítulo 2, en el verso 15, vamos a tratar de desarrollar esto para que se entienda bien. Ya fue la leona. Primera Juan, capítulo 2, verso 5, dice así. Capítulo 2, verso 15, perdón. Dice, no améis al mundo ni las cosas que en él están. ¿Está en la pantalla ya? Dice, no améis al mundo ni las cosas que en él están. En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y hay algo crucial que dice acá, que es algo que tendríamos que entender. Dice, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, esto es lo que permanece para siempre. Y ahora vos estarás preguntándote, pero ¿qué querrás decir cuando vos empezaste? ¿Qué quiero decir? Que muchas veces buscamos sentirnos bien en lugares equivocados. Vamos a hablar en criollo ahora. Viste que a veces vienen a la iglesia y pueden venir un mes y bueno, emocionalmente y sentimentalmente se sienten bien y se sienten allá arriba y la presencia de Dios y no sé qué, pero llega un momento que cuando ya eso, si no es de Dios y es solamente venir a la iglesia de una forma emocional o sentimental, es como dije recién, es el sentido del placer que el cerebro es el que da la orden para que la dopamina expulse en todo tu cuerpo. Pero pasa 1 y 2 meses y ya te empezás a aburrir. Y empezás a ver que el pastor, la palabra ya no es tan buena. Y empezás a sentir que, pero sí, cuánta música, antes estaba mejor. Los muchachos tocaban mucho mejor la alabanza. No están tocando igual, el que te aburriste fuiste vos. Y empiezan a sentir otras cosas como para qué, como para... Es un ciclo. Y empezás a necesitar nuevamente ese impulso motivacional que te inspire o que te lleve nuevamente a poder probar aquello que te sacia adentro. ¿Y qué haces? ¿O qué hacemos, mejor dicho? Vamos a otro lado. Por ahí hay muchos que van a otra iglesia, pero hay otros que se apartan de la iglesia y dicen, no, este no era mi lugar. Pero si hace 3 meses atrás estabas encendido fuego y decías que esto era lo que vos necesitabas. Y bueno, en fin, el mundo nos ofrece muchas cosas. ¿Qué digo con el mundo? Bueno, lo que está ahí afuera nos ofrece muchas cosas que por ahí pueden seducirnos y de alguna manera lo podemos ver como algo que es algo que sí, que nos va a gustar y que nos va a saciar. Y dice que, bueno, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y eso pasa, pero el que se enfoca en Cristo dice que eso permanece para siempre. Amén. Cuando decíamos hoy, aumenta el ciclo de la experiencia porque la necesidad a veces se vuelve mayor. ¿Qué es lo que se vuelve mayor? La necesidad de poder obtener ese sentimiento de poder sentirnos bien. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Sí, eso mismo. Y nos sentimos, porque es una necesidad que se hace mayor. Y cuando la necesidad se hace mayor, lo querés obtener, querés sentirte igual. Pero ¿por qué te aburriste de la iglesia? ¿Por qué si antes o hace 2 o 3 meses atrás estabas bien de bien, porque ahora no estás bien? Te explico por qué. Porque muchas veces nos acercamos a la iglesia, pero no hay una conversión genuina. No hay una conversión real. Simplemente hay
un estado en donde te llevó a que te emociones, a que la palabra que compartieron X días justo te impactó o te tocó o te llegó, y eso fue lo que por ahí te motivó a que vos puedas seguir en tu vida de una manera sana, digamos, de aquella forma de vida. Cuando se vive de una forma emocional en la iglesia, se busca saciar y llenar nuestra sed. La única forma es Cristo. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7, dice esto: echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero nos da ahí unas pautas que tenemos que cumplir. Dice: ser sobrios y velar. Dice: porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, el cual resistir firmes, ¿en qué? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. No hay quien escape de esto, en pocas palabras. Entonces dice que pongamos toda nuestra ansiedad ¿en dónde? Buscar en aquello que nos sacie. ¿En dónde? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que hacer con nosotros. No nos desesperemos, porque entrar en ansiedad es un problema en nuestra vida. Hay gente que vive ansiosa, y cuando la gente vive ansiosa es porque está buscando sentir algún tipo de placer, y a veces el placer que buscan no está en Cristo, no está en el Señor, sino que está en algo que por ahí es efímero o por muy poco de tiempo. Y después de que pasa ese tiempo, ya entiende o ve que eso ya no le hace bien, que no le hace como al principio. Es como aquellos que consumen alcohol, no sé qué, no sé cuánto, empiezan con una dosis, y no quiero tocar ese tema porque no tiene nada que ver, pero lo voy a poner como un ejemplo. Empiezan, y esa dosis después de un tiempo ya no alcanza. Tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para que el resultado del efecto tenga que ser mayor. Por lo tanto, el consumo cada vez es más excesivo para poder sentir lo que en principio por ahí a un adicto le pudo haber causado el efecto inicial. No es un buen ejemplo, pero para que podamos entender. ¿Amén? Y bueno, después está la parte en donde a veces queremos que el culto sea, ¿viste?, como un lugar donde vos no te tenés que aburrir. En pocas palabras, un centro de entretenimiento. No es la iglesia para entretenerte. La iglesia es para tener comunión con Dios. Si vos te aburrís en la iglesia es porque estás acostumbrado a que vos te tenés que entretener, o estás acostumbrado a que te entretengan. Como es la casa de Dios, uno tiene que buscar tener esa intimidad con Dios. O si no, el pastor tiene que venir, o el líder que va a compartir un mensaje, y decirle: queridos hermanos, díganme qué puedo compartirle hoy a ustedes de la Biblia para que ustedes se vayan contentos y motivados. Entonces, como cada uno de nosotros pensamos distinto, y somos casi 200 personas, vamos a decir: yo quiero esto, y no funciona así. ¿Se va entendiendo? Entonces el punto está en que vayamos a la fuente. Hay un texto bíblico que habla muy claramente en el libro de Juan, pero en los evangelios, en el 4:1, y habla de cuando Jesús salió de Judea y se fue para Galilea, y era necesario pasar por una ciudad llamada Samaria. Dije Juan 4:1, ¿verdad? ¿Sí? Yo no lo voy a leer, lo voy a resumir como un relato para no hacerlo largo. Entonces Jesús pasa por ahí, había una mujer en un pozo, en aquel momento, no sé, un aljibe sería, y era samaritana la mujer. Y los judíos y los samaritanos no se trataban, no se llevaban.
Es como algunos vecinos, ¿viste? Que no se llevan, o algunos de los que viven en la comunidad, que viven juntos, tampoco se llevan. Se llevan como perro y gato, pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Y había una mujer que era samaritana y Jesús tenía que pasar por ahí. ¿Había un propósito? Seguramente. Bueno, entonces Jesús dice que tenía sed y le pidió agua a esta mujer que estaba ahí. Y esta mujer le dice, pero vos sos judío, ¿por qué me pedís agua a mí? Como diciéndole, mirá que entre nosotros está todo mal, no me pidas. No le dice literal, pero si van a la Biblia, dice, estaba en el verso 6 allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, en el verso 9, le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, dame de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, como acá, como en remar. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, le estaba diciendo, si conocieras quién soy, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Entonces la mujer, de alguna manera, se siente ofendida y le dice, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que fue el que había iniciado ese pozo, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Si vamos en contexto, le estaba diciendo que cualquiera que consumiera de lo que estaba a su mano podía saciar la necesidad por un poco de tiempo. Pero después, ¿qué le dice? Cualquiera que beba de esta agua, ¿va a qué? Va a volver a necesitarlo. Va a tener que volver a consumirlo. En este caso hablando del agua, pero nosotros estamos hablando en otro contexto. Estamos hablando en el contexto del alma, del espíritu. Si Cristo no está en nuestra vida, por más que nosotros busquemos diferentes recursos para saciar nuestras necesidades, vamos a volver a necesitarla en algún momento. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Y dice en el verso 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pocas palabras, no estaba entendiendo un pepino la mujer. Jesús estaba hablando de una forma espiritual para saciar su alma. Entonces, dame beber esa agua que tomo una vez sola y no vengo más. Y a veces muchos de nosotros pensamos que el Evangelio es algo tan práctico como eso. Es práctico si Jesús nos acompaña. Pero a veces queremos que las cosas se resuelvan, viste, como un toque de varita mágica. ¡Ping! Y desaparece. Bueno, hacemos esto una vez. Dame de esa agua si no tengo que volver, le dice Jesús. No es tan fácil. Amén. No es tan fácil. Dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga que sacarla. En el verso 16 Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Le dijo. ¿Qué tendrá que ver, no? Le pide agua y le dice que venga el marido. Ahora vamos a ir entendiendo. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, o bien dijiste, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, joder.
engañosa, ¿no? Porque perdón, capaz que algunos tuvieron 5 maridos, no quiero ofender a nadie. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, has dicho la verdad. Vamos a hacer un resumen con esto. Dijo, voy a llamar a tu marido, no tengo marido. Bien dijiste, porque el que tienes ahora no es tu marido, pero tuviste 5. Iba al pozo a buscar agua. ¿Para qué? Para tomar agua, así de uno. Para saciar su necesidad, ¿verdad? Su necesidad física, ¿sí o no? ¿Para qué tomas agua vos? No tengo sed. ¿Para qué tomas agua? Para saciarte, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, anda a buscar tu marido. No tengo. Pero antes tuviste 5 maridos. ¿Y esto qué quiso decir Jesús? No hay nada que te llene. ¿Por qué cambiaste tantas veces? No había nadie que te saciara. Tuviste 5. Y el que tenés ahora tampoco es tu marido. Entonces hablamos de 6. ¿Qué quiere decir? La necesidad que había en esa mujer, sí, podemos decir, sí, una necesidad emocional, nada le alcanzaba, nada le servía. Por eso siempre buscaba algo recurrente o algo paralelo. Y yo no estoy hablando de una mujer ni de un hombre que busque un marido o una mujer, sino que estoy hablando que a veces buscamos recursos y volvemos a reincidir en buscar esos recursos y a veces se repite un patrón. ¿Se está entendiendo? Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, como en este caso, que se repitió en esta mujer ese patrón hasta que se aparece Jesús. ¡Pum! Y ahí hace un antes y un después. Y le canta la justa. Le dice la verdad. Le dice, esto es así, y vos sos así. Por eso que volvés a tener sed siempre. Y Jesús le dice, si yo te doy del agua que tengo, que es el agua de vida, no vas a volver a reincidir, ni tenés que venir a buscar más aquí. A veces nosotros buscamos alternativas a nuestra vida. ¿Cuáles son las alternativas? Cada uno sabe. Porque cada uno busca la alternativa según le parece conveniente cuál es la necesidad en el momento para quizás entender qué es lo que va a saciar su interior. No, yo tengo un vacío de tal o cual cosa y yo sé que haciendo esto yo me voy a sentir hecho o me voy a sentir realizado. Bien, buenísimo. Cumplilo, después vení, visitame y decime si eso fue lo que tu vida, fue lo que hizo cambiar tu vida de una forma tremenda. Yo hace 20 años que estoy en este ministerio. He visto muchísimas cosas. Vi gente transformada por Dios y vi gente que vivía de una forma solamente con un conocimiento religioso o que vivían por emoción y que cada 2 o 3 meses había que darle una inyección para que pueda continuar, para que no se deprima, para que no se bajonee, para que no tire la toalla. ¿Qué inyección? La inyección que dijimos recién, esa inyección de placer que traiga una motivación en su vida para que pueda continuar viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo. ¿Es lo adecuado? No, lo adecuado es que te presenten a Cristo, que es aquel que tiene el agua de vida eterna, y que vos puedas continuar buscando al Señor, que es esa fuente, por tus propios medios, mejor dicho. ¿Por qué? Porque entendés que todo lo que nosotros podemos buscar puede durar un poco de tiempo, pero después de un tiempo también nos vamos a aburrir. Hoy vemos nosotros cuántos matrimonios hay que se divorcian, no duran ni un año. Decís, pero ¿para qué se casaron? El tema es que ellos pensaron que en algún momento era lo que necesitaban y después que pasó un año se dieron cuenta que no era lo que necesitaban porque eso no les llenó. ¿Se está entendiendo? No, cuando yo tenga mi auto, mi casa, yo creo que cuando tenga un hijo mi vida va a cambiar, yo me voy a poner las pilas. Vino el hijo y te pusiste peor. Y nunca terminás, o terminamos, voy a incluir, de ser aquella persona que en realidad tenemos que ser.
Entonces, el pastor tiene que preguntar, bueno, iglesia, ¿qué quieren que comparta hoy? ¿Quieren irse contentos a su casa? Y todos te van a decir que sí. Y a veces cuando desde acá o de ahí abajo compartís un mensaje, decís la verdad y la gente se va enojada. Se va enojada porque solamente quiere vivir de una forma sentimental el Evangelio, y el Evangelio no se vive de una forma sentimental. El Evangelio se vive de otra manera. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y yo veo que siempre me corrige, dice, nueva criatura es. Y dice luego, las cosas viejas pasaron. ¿Qué más dice? Ahí solo un poquillo. Ahí que lo diga con convicción. Aquí son todas hechas nuevas. Exacto. Dice, todas las cosas viejas pasaron, si alguno está, ¿qué? Si no está, él es mismo. Estamos en la misma, ¿verdad? O sea, simplemente tenemos que entender el contexto para sacar el contenido. ¿Amén? No es que lo dice acá, pero si lees el contexto, el contenido sale. De modo que si alguno está en Cristo, es distinto. Todas las cosas viejas pasaron, no te pueden seguir acompañando, no pueden seguir contigo, no te sirvió, eso fue lo que te hizo mal, eso fue lo que destruyó tu vida, eso fue lo que te hizo bolsa. No sigas insistiendo o reincidiendo en volver a querer saciar tu necesidad en lo que no te dio un resultado. Entonces dice, he aquí todas las cosas, algunas, no, pocas, no, todas las cosas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Amén. No si alguno está emocionado en un culto y ¡ay, aleluya, gloria a Dios! ¡Qué bueno estuvo el culto hoy! Sale de la puerta para afuera y empieza a decir cualquier barbaridad por su boca. Se olvidó enseguidita de que todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Adentro. Hay que demostrarla ahí afuera. Amén. Amén. Ahora van a decir, este vino con una espada, viene a espadazos. No, es una realidad. Santiago capítulo 1, verso 22, respalda este contexto que estamos hablando, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice a vosotros, engañándonos a nosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera, o que se mira, mejor dicho, en un espejo su rostro natural, porque considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Yo no me acuerdo con quién estaba hablando ayer, creo que era con Nati, o no me acuerdo con quién, con alguien que yo decía, hay muchas veces que hay personas que vienen muy mal a los pies de Cristo, se ponen bien y son como dice este pasaje. Cuando estaban mal se miraron al espejo y dijeron, pastor, hecho bolsa. Pero después de un tiempo que ya se sintieron bien, no se miran más en el espejo, pero se olvidaron cómo estaban, se olvidaron cómo eran. Y dice acá, esos son los que oyeron la palabra y son oyentes que no practican la palabra de Dios, que es el Evangelio. Palabra de vida, porque todo lo que dice acá siempre nos refleja y nos deja en el horno. Dice, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, si no somos semejantes a aquel hombre que se considera en un espejo, se mira, pero se dio vuelta y se olvida enseguida cómo es. A veces nos pasa eso. Somos personas que estamos tristes, que estamos amargados, que estamos deprimidos, que entramos en depresión, nos acercamos a Cristo y Él trae ese refrigerio en nuestros corazones, pero una vez estando bien,
dejamos de considerarnos en ese espejo, dejamos de mirarnos porque pensamos que no es necesario, que ya esté bien. ¿Para qué? Se dan vuelta y se olvidan que en un momento vinieron tristes, deprimidos, amargados, hechos unos trapos delante de Dios. Por lo tanto, nunca debemos olvidarnos del pozo y de la cantera que Dios nos sacó. No tenemos que olvidarnos de eso, porque el día que nos olvidemos de eso, a Dios primero lo dejamos de lado, y segundo, vamos a entrar en una soberbia que es imposible que podamos vivir en ese momento. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice otra cosa. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabes cuántos conozco que solamente se engañan? Se engañan. Se engañan a sí mismos. Pero reflejan a su interior, afuera, quiero decir, lo que verdaderamente hay en ellos. Pero ellos, como no se miran más en el espejo, que es el que te dice el reflejo de la verdad de tu vida, ¿y saben lo que es el espejo? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos confronta todo el tiempo. La palabra de Dios es un espejo en nuestra vida. Entonces cuando te mirás, decís, como dije yo ayer, me estoy quedando pelado, me salió una peladilla. Y hace, no sé, 20 días atrás no la tenía. Me miraba en el espejo y me decía, no estoy pelado, no tengo canas, ya tengo 47 años, estoy un lujo. Y ayer dije, tengo una peladilla, me crecieron canas por acá. Si son ustedes que me sacan las canas, no se ríen. Son ustedes. No, pero fuera de broma. Lo que quiero decir es que si nos volvemos a mirar, entendemos dónde están los detalles, dónde están los defectos, dónde están lo que queremos arreglar. No ponerte pelo, no teñirte por las canas, aquel que es hombre. Las mujeres se tiñen todo lo que quieran. De hecho lo hacen. ¿Se está entendiendo, hermanos? Así que de modo que si alguno está en Cristo, no podemos seguir siendo quienes éramos antes. Amén, hermanos. Vamos a resumir y ya terminaré. No sé ni cuánto tiempo tuve, pero no tuve mucho. La iglesia es un lugar para venir y tener experiencia. Claro que sí. Experiencias lindas, pero con Cristo. No es un lugar donde el pastor olvidante tenga que entretener. ¿Sabes por qué? Porque esto no es una plataforma digital en donde diga, esto ya hoy viene YouTube. A ver cuántos videos nos vamos a mostrar. Nos vamos a distraer. Nos vamos a distraer con YouTube. Netflix. No, esto no es eso. Acá se habla la palabra de Dios. No te tiene que entretener, te tiene que cambiar. Pero si vos venís acá y te entretenés por un ratito cuando los hermanos cantan la alabanza, que de hecho lo hacen muy bien, o cuando viene algún hermano y comparte el Evangelio por medio de la palabra de Dios, y en ese momento te sentís bien y estás entretenido, y algunos están aburridos porque bostezan, pero hay otros que están entretenidos, pero no te tienes que entretener, te tiene que confrontar la palabra de Dios para que vos entiendas que necesitas ayuda, y el que no, de que esté bien, bueno, que ayude a otro. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de ser una nueva, ¿qué leo? Criatura. Yo decía criatura. Porque me corrigieron 25 veces, cada vez me equivoco menos. Jesús, y termino en esto. Tranquilo, ya se van. Ya termino. Como decía, un centro de entretenimiento. Las iglesias hoy en día, siglo XXI, año 2025, se han convertido las iglesias en un centro de entretenimiento. ¿Para qué? Para que los miembros no se vayan, que no se aburran. No perdemos la ofrenda, no perdemos el diezmo, de hecho acá no lo pedimos, pero en las iglesias convencionales sí.
Entonces tratan de que la gente que está sentada en los bancos escuchando el mensaje siempre esté motivada a través de la palabra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Distraemos, lo dejamos contento. El otro domingo viene y dejan. No es el punto. El punto es que hay que decir la verdad que dice la palabra y confrontar a la gente para que entienda que está caminando errante y que necesita caminar derechito, pero en el camino de Dios. ¿Amén? Y ya me olvidé lo que iba a decir. No, está acá. En un momento fue Jesús al templo y vio que el templo era un lugar de comercialización, digamos, en uno de los pasajes de la Biblia, que fue cuando Jesús se enojó y empezó a los latigazos y a las patadas con medio pueblo dentro del templo. En este caso no pasa esto acá. Acá nadie está vendiendo nada. En ese contexto que dice la Biblia, estaban vendiendo palomas, estaban haciendo un relajo. Entonces se enoja el Señor y empezó a tirar todo, patear. Dijo, ¿acaso esta no es casa de mi Padre? Porque se ha convertido en una cueva de ladrones. Esta es casa de oración, dijo Jesús. Y fue una de las veces que Jesús se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque habían agarrado la casa de Dios para hacer algo y sacar provecho en esa época y en ese contexto. 2000 y pico de años después, seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Queremos entretenernos. Si no nos entretenemos en la iglesia, nos aburrimos. Y si nos aburrimos, vamos a tratar de saciar nuestras inquietudes, ansiedades o lo que nos haga falta de otra manera. No va a ser la iglesia. Y si en la iglesia voy, que me tienen que entretener. Y el pastor tiene que decir lo que me guste. Ay, si me dice algo que no me gustó, yo ya me ofendo y me voy. Eso no es evangelio. Eso no es de Dios. La palabra de Dios dice que vino a nuestras vidas para meterse como espada de dos filos, penetrar, dice, las coyunturas y hasta los huesos. ¿Cómo es bien que dice? A ver si alguno se acuerda de los tuétanos. Se quiere meter hasta dentro del hueso. ¿Para qué? Para impartir, de un lado corta, porque si tiene dos filos, de un lado corta la carne, que algunos entendemos qué es. ¿Qué es la carne? La carne son todos nuestros deseos que van siempre en contra de la voluntad de Dios. Y por el otro lado, cuando corta, trae luz. La palabra de Dios es para eso. No es para entretenerte, no es para dejarte contento, es para traer salvación. Para eso es la palabra de Dios, para traer salvación. Y si vos te aburrís en la iglesia y querés entretenerte con otra cosa, este no es el lugar. Andate a un cine, andate a un zoológico, a un parque de diversiones. Acá no te vas a entretener. Acá lo que vas a hacer es negarte y reconocer al Rey de Reyes, que es Jesús. Amén. Una vez hecho eso, si está dentro de tus parámetros de voluntad, aceptarlo, vas a tener una vida victoriosa. Porque Dios quiere eso. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros, así dice la Biblia. Pensamientos de bien son lo que tiene Dios para nosotros. Para vos, para vos, para vos, para vos, para todos. Esos son los pensamientos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir que nos acompañen a orar, agachen su cabeza, los hermanos de la alabanza.